En este video vamos a hablar acerca del tomismo de Joyce. Antes de entrar en materias concretas, antes de empezar a exponer ideas, lo que me gustaría sería establecer primero los dos puntos que voy a aclarar en este video, es decir, los dos puntos en torno a los cuales va a girar la estructura entera del video. Primero que nada, lo que quiero mostrar son las ideas estéticas que siguen una línea que va desde la semilla que se encuentra en Aristóteles hasta su desarrollo en la Edad Media, pasando por San Alberto Magno y culminando con Santo Tomás. En principio, lo que quiero es establecer esa línea, ese marco de consideraciones estéticas que sigue toda una serie de ideas en común. Y en segundo lugar, lo que me gustaría sería mostrar de qué forma Joyce utiliza las categorías estéticas, las ideas estéticas que se encuentran diseminadas en el corpus tomista, pero les da una interpretación propia, si se quiere una reinterpretación herética, utiliza las mismas palabras, pero con una significación diferente, concretamente en el libro del retrato del artista adolescente. Entonces, ya con eso en mente, teniendo en cuenta que de lo que vamos a hablar es primero de la génesis y estructura de las ideas estéticas tomistas, haciendo un muy sucinto recorrido histórico, porque si nos pusiéramos a hacerlo detalladamente el video simplemente no alcanzaría, y luego la apropiación que hace Joyce de las ideas estéticas de Santo Tomás y Aristóteles. Entonces, para empezar, tengo aquí un pequeño índice de una serie de ideas que me gustaría no dejar por fuera y que me parecen indispensables para hacer que esto se entienda. Y bueno, vamos a empezar primero por el principio. ¿Con qué derecho podemos hablar de tomismo y aristotelismo en Joyce? La respuesta en sí misma va a ser muy sencilla. Lo que en esta parte del video en particular quiero mostrar es el marco en el que se puede dar dicha respuesta. Tener en cuenta, vaya por delante, que el texto que vamos a relacionar con la teoría estética de Santo Tomás es el retrato del artista adolescente, que como se sabe es un texto en el que Joyce hace autobiografía, o si se quiere autoficción, de sus años de juventud, de sus años de primera formación. Entonces, hay que tener en cuenta, tal y como dice Harry Levin en su libro de Introducción Crítica a Joyce, que en sus primeros años, en los años de juventud de Joyce, su producción, más que producción artística, es producción de crítica del arte. Es decir, hay una frase que me parece que lo resume maravillosamente. Joyce tiene que primero pactar con el arte, se ve la necesidad de pactar con el arte antes de empezar a producir arte. Es decir, los primeros diarios de Joyce, los primeros borradores de Joyce, los escritos que se tienen de Joyce de esta primera etapa, son más que nada escritos críticos, en los que panfletos, en los que habla acerca de teorías estéticas, movimientos literarios, en los que estudia fragmentos concretos de diversos escritores. Uno de los más notorios es Ibsen, al que llegó incluso a dirigirle una carta. Y teniendo en cuenta este hecho, el hecho de que Joyce primero se preocupa críticamente, si se quiere, académicamente del arte, antes de ponerse a producir arte, tenemos razones para suponer que Joyce le dio gran importancia al estudio de ideas filosóficas, ideas estéticas, pero quizás desde un punto de vista más académico, no tanto desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista de la crítica. Ahora, ya sabiendo este carácter de Joyce, el hecho de que Joyce primero estudia el arte antes de ponerse a producirlo, viene el hecho de cuáles son las influencias de Joyce. Como los joycianos ya sabrán, pero como está bien narrado en el retrato del artista adolescente, Joyce fue criado por jesuitas. Jesuitas, vamos, en el ambiente de la más dura ascética de San Ignacio Loyola, enteramente, y sus grandes influencias intelectuales vienen dadas por una línea de educación que es contrarreformista. Es decir, lo que se estudiaba allí era básicamente la doctrina de la Iglesia Católica, que para decirlo con palabras de Unamuno es filosofía griega y derecho romano. Es decir, lo que estudió Joyce en su juventud era naturalmente los clásicos griegos, a filósofos, escritores romanos y buena parte de la escolástica, es decir, de la filosofía medieval de la tradición
católica. Incluso recoge Harry Levin en el libro de Introducción Crítica a Joyce, decía Joyce que su pensamiento era escolástico en todo menos en las premisas. Es decir, Joyce fue un hombre que, a pesar de que perdió la fe, conservó, ya veremos a su manera, las categorías heredadas de la tradición católica. Entonces, con esta imagen en mente de Joyce, es decir, el joven Joyce como un crítico de arte, como un estudiante del arte, como un estudiante de teorías estéticas, muy influido por la filosofía escolástica, podemos leer el siguiente fragmento. Dicho sea en principio que la mayoría de los fragmentos que aquí vamos a citar del retrato del artista adolescente, que es el texto que vamos a relacionar con la teoría estética de Santo Tomás, vienen del capítulo 5 del retrato. Porque bueno, como los que ya lo han leído sabrán, cada etapa del retrato corresponde no solamente en estilo, sino también en periodo, a una etapa de la juventud de Joyce. Y así como en el principio, en los primeros capítulos, Joyce habla como si fuera un bebé y habla del momento en el que estaba pequeño, en el que sus recuerdos, su memoria apenas empezaba a gestarse. Ya en los últimos capítulos Joyce está decidido a ser artista y es el momento en el que más pone Joyce por boca de sus personajes, en principio por boca de Stephen Dedalus, a teorías estéticas y consideraciones sobre el arte. Entonces, dice aquí, describe Joyce a Stephen Dedalus. Cuando se le cansaba la mente de rebuscar la esencia de la belleza entre las obras espectrales de Aristóteles o del de Aquino, se volvía a menudo en busca de placer a las canciones de los poetas de la época de Isabel. Aquí continúa Joyce más adelante en el siguiente párrafo. Toda aquella ciencia con la que suponían que él llenaba sus horas, suponían debe estar romantizado porque justo en este libro pues se hacen consideraciones, su madre sobre todo le dice que por estudiar en la universidad, por meterse todos esos libros en la cabeza, se estaba alejando de la gente común, se estaba volviendo un soberbio y eso pues se estaba volviendo una especie de antisocial. Entonces eso era digamos un poco el muchacho arrinconado en la esquina pensando sobre estas cosas, y es en este contexto que se dice. Entonces, toda aquella ciencia con la que suponían que él llenaba sus horas y que le había apartado a sus camaradas de juventud, se reducía a un almacén de máximas de la poética y la psicología de Aristóteles y a una sinopsis filosofáe scholasticae ad mentem divitomae, es decir, un manual sobre el sistema de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ya teniendo en mente esto, y para irle dando un poco de estructura a la cuestión, podemos decir lo siguiente. Joyce, como ya vimos, va a seguir la línea aristotélico-tomista, y la cuestión es que esa línea representa la respuesta a algunas de las inquietudes del joven Joyce, o de Stephen Dedalus, que es básicamente un seudónimo para Joyce. Es eso. Esta línea representa una respuesta para algunas de las preguntas que Joyce tenía. Entonces, para ir dando estructura y un poquito de rigor, podríamos hacer explícita la pregunta y los términos en los que se hace la pregunta, es decir, qué quiere decir la pregunta como tal. Entonces, de nuevo, citando un fragmento del artista, que bueno, como ven aquí, esta es mi copia del artista, es de Editorial Hoja Negra, está lleno de un montón de post-it y citas, que son más que nada para este video y otros son por intereses personales. Pero bueno, de nuevo, en el capítulo 5, Joyce está conversando con el decano de estudios, y el decano de estudios dice lo siguiente. Usted es un artista, ¿no es verdad, señor Dedalus?, dijo el decano levantando la cara y guiñando los ojos descoloridos. El fin del artista es la creación de lo bello. Que sea lo bello, eso ya es otra cuestión. Entonces, en torno a esta pregunta es que va a girar nuestro ideal, es decir, es en torno a la determinación de qué es lo bello en la línea aristotélico-tomista. Entonces, para esclarecer un poco esta pregunta, es decir, los términos concretos en lo que se hace esta pregunta, lo que esta pregunta quiere decir, podemos hacerlo siguiendo al maestro Aristóteles, no, a Platón. Es decir, cuando Platón en el banquete habla acerca de la belleza, cuando se hace la pregunta sobre qué es lo bello, qué es la belleza, muchas veces alguien podría sentirse tentado a hacer la siguiente respuesta. Bueno, cuando te pregunto qué es bello,
me dirás, bueno, bellos son las manos de ciertas personas, bellos son ciertos rostros, bellos son mujeres, bellos son algunos animales, bellas son algunas esculturas, pero la pregunta no va en este sentido. No se está preguntando qué cosas son bellas, lo que se está preguntando es qué es lo que hace bello a lo bello, es decir, qué es lo que otorga belleza a las cosas bellas. Es, para decirlo resumidamente, la belleza objetiva, es decir, cuáles son las condiciones formalmente objetivas que necesita tener algo para ser considerado bello. Para ir con Aristóteles vamos a hacer una definición que está, digamos, muy ceñida a lo que dice Aristóteles en el texto de la Poética y que, como decimos, es solamente la semilla que luego será desarrollada con ciertas distinciones, con ciertas sutilezas, incluso con ciertas diferencias ya en la Edad Media. Entonces, para Aristóteles, lo que hace que una cosa sea bella es su constitución ordenada, simétrica, con un tamaño tal que permita ser apreciado de un solo vistazo. Es decir, lo que otorga belleza a las cosas para Aristóteles es una especie de orden interno, de coherencia entre las cosas, de incluso proporción entre las partes. Entonces, para relacionarlo, vamos con textos de la mano, con texto concreto de Aristóteles. Aristóteles, en la parte 7 de la Poética, escribe literalmente: si alguien pintase con los más bellos colores, pero mezclados, sin orden ni concierto, no complacerá tanto como quien bosqueja una imagen en blanco y negro. Es decir, en este caso, en el caso de la pintura, es eso, una pintura que esté toda desarrapada, que esté hecha desordenadamente, a pesar de que tenga colores que sean muy brillantes y muy bellos, es decir, que esté hecha con bonitos materiales, no va a resultar agradable porque carece de orden, carece de esa desordenación interna. Y aquí continúa Aristóteles. Lo bello, sea un ser vivo o cualquier acción que esté compuesta de partes, no solo debe tener tales partes ordenadas, sino que también debe tener un tamaño que no sea aleatorio, ya que la belleza depende del tamaño y del orden. Entonces, bueno, la idea en la que más va a hacer énfasis la tradición escolástica es en la idea de orden. La idea del tamaño va a estar un poco ligada a esa idea de orden, pero en el caso de Aristóteles hace un ejemplo muy concreto respecto a las cuestiones del tamaño, respecto a lo que decía de aprenderlo con un solo vistazo, y es que decía más o menos lo siguiente. Por ejemplo, un animal que sea bello, que esté correctamente ordenado, es decir, que esté proporcionado, que sea simétrico, para ser perfectamente bello, necesita tener un tamaño acorde para que pueda ser aprendido de un solo vistazo. Porque, digamos, si un animal es excesivamente grande, tan grande como para no ser aprendido de un solo vistazo por la vista humana, entonces, claro, si se le ve quizás desde muy cerca, dado que no se le puede ver enteramente, no se puede percibir su orden y por tanto no es perfectamente bello. Y si por el contrario es muy pequeño, entonces se confunde con las cosas a su alrededor y tampoco puede ser visto en su belleza perfecta. Entonces también debe tener un tamaño que esté relacionado con su propio orden. Entonces, como ya decimos, esta idea que se encuentra en forma de semilla en Aristóteles, que es la idea del orden, de la coherencia interna de las cosas, de la coherencia de los elementos que componen a las cosas bellas, sean estas obras de arte o cosas naturales, vamos a empezar a introducir algunos de los desarrollos que hacía la escolástica a este respecto. Pero antes de hacerlo, conviene, digo aquí para las personas que no hayan estudiado quizás tanta filosofía, conviene que definamos algunos términos, porque como veremos más adelante, la belleza en la escolástica está ligada a una cualidad que es metafísica, y que por ser metafísica está ligada a la propia ontología de las cosas, a la configuración metafísica de los entes concretos que puedan resultar bellos. Entonces, para entendernos completamente, creo que vale la pena que nos detengamos un poco primero en un pequeño diccionario ontológico en el que vamos a definir 4 términos. Entonces, este pequeño glosario ontológico aristotélico tomista, vamos a hablar de 5 términos concretos
y vamos a definir correctamente qué se quiere decir con ello. ¿Qué ocurre? La cuestión, y esto lo sabrán los que están más duchos en filosofía, los neotomistas más estudiados, la cuestión con los términos que vamos a definir es que en toda la línea aristotélico-tomista, desde Aristóteles hasta la Edad Media, incluso dentro de pensadores como San Alberto Magno o Santo Tomás, los términos no siempre significan lo mismo. Los términos que aquí vamos a utilizar son materia, forma, potencia y acto. Son esas dos duplas. Y estos, a su vez, están ligados a un término que es el término de sustancia. Ya vamos a ver, no se asusten, vamos por allá. ¿Qué ocurre? Términos como forma no significan siempre lo mismo desde Aristóteles hasta Santo Tomás, pasando por toda la Edad Media. Hay ciertas sutilezas y digamos, distinciones que están presentes, por ejemplo, en Santo Tomás y no lo estaban en Aristóteles. Sin embargo, quizás a riesgo de hacer una definición que sea un poco grosera, vamos a trabajar con unas definiciones que nos permitan describir una idea que atraviese toda la línea aristotélico-tomista. O sea, más allá de las diferencias sutiles o ciertas distinciones que puedan haber en uno u otro autor, unas definiciones que nos sirvan para los tres autores concretos que vamos a estudiar en esta línea. Entonces, partamos en principio de lo siguiente. Para Santo Tomás o San Alberto Magno o Aristóteles, su metafísica, su ontología partía del análisis de las sustancias concretas, es decir, de las sustancias materiales. Las sustancias individuales, concretas, son todo aquello que pueda haber por allí. Digamos, por ejemplo, una sustancia concreta material es este libro de Ulises, por ejemplo. Entonces, ya partiendo de ello, que los entes, bueno, eso son sustancias, vamos a hablar acerca de la dupla que constituye a toda sustancia concreta. Esta dupla viene dada por la materia y la forma. A su vez, la idea de materia está ligada a la idea de potencia y la idea de forma está ligada a la idea de acto. Entonces, bueno, vamos a dar una definición sencilla de lo que es la materia. La materia es aquello de lo cual se componen las cosas naturales. Es aquello a partir de lo cual se generan las cosas. La forma es la causa y la razón interna por la cual la cosa, la sustancia, es y es lo que es la actualidad de la cosa misma. Entonces, ahora, antes de dar un ejemplo concreto para que se entienda sencillamente, vamos a citar a Aristóteles. Aristóteles decía, la forma es la naturaleza de la cosa material, pues de una cosa se dice más de lo que es en acto que de lo que es en potencia. Entonces, digamos, vamos allá. Vamos a definir ahora lo que es potencia y acto. Potencia es todo lo que aquello podría ser algo y en este momento, en este preciso instante, en la actualidad, no lo es. Y acto es aquello que algo es en la actualidad, es decir, en este preciso instante. Entonces, digamos, por ejemplo, para ir avanzando con un ejemplo concreto. Este libro es, en este preciso instante, un libro en acto. Quizás en potencia podría ser una fogata, por ejemplo. Yo podría, digamos, arrancar todas sus páginas y prenderle fuego y en ese momento su forma se actualizaría a la forma de una fogata. Entonces, si bien en acto, actualmente, este libro, esta sustancia, en acto es un libro, en potencia es una fogata, porque podría hacerlo, pero en este preciso instante no lo es. ¿Qué tiene eso que ver con la materia y con la forma? Pues bueno, pongamos por ejemplo una sustancia concreta como podría ser un árbol. ¿Qué ocurre cuando un árbol es talado, cuando es cortado, cuando todas sus hojas se transforman o toda su madera se transforma en pulpa y todo esto se vuelve hojas de papel para hacer libros, por ejemplo? Lo que ocurre en este caso es que la materia de la que estaba compuesta el árbol al momento de ser una sustancia arbórea, al momento de ser un árbol,
esa materia, lo que llamarían los escolásticos la materia prima, estaba informada por la forma de un árbol. Entonces, cuando ocurren una serie de transformaciones, una serie de cambios, la forma de árbol pasa a ser destruida y luego pasa a ser forma de papel, por ejemplo. Entonces, la materia prima que constituía la sustancia del árbol deja de ser informada por la forma del árbol y pasa ahora a ser informada por la forma de papel. Es decir, el hecho de que la materia garantice una cierta continuidad permite que haya un cambio también formal. Es decir, la materia prima podrá seguir siendo la misma, pero la forma es la que se encarga de actualizar las potencialidades que se encuentran dentro de la materia. Es decir, la forma es lo que viene a definir en acto lo que la materia puede ser. Es decir, la forma es lo que actualiza las potencias que se encuentran dentro de la materia. Entonces, por eso es que la materia está ligada a la potencia y la forma ligada al acto. Entonces, bueno, ya habiendo definido esas 5 palabras y sabiendo la forma en la que la vamos a entender, tener en cuenta que las que más vamos a utilizar de ahora en adelante, cuando ya entremos en autores de la Edad Media, van a ser las de materia y forma, haciendo mucho énfasis en la forma. Okay, una vez que hemos esclarecido la terminología, parte de la terminología que vamos a utilizar de ahora en adelante, ahora sí podemos entrar de lleno a lo que fue el desarrollo de las ideas que se encontraban seminalmente en Aristóteles, y en este caso en concreto vamos a estudiar la forma en la que se desarrollan en la obra de San Alberto Magno. Hay que tener en cuenta muchas veces que en autores como San Alberto Magno o Santo Tomás no es que hayan escrito libros enteramente dedicados a la belleza, o sea, no fue que escribieron un manifiesto estético, una teoría del arte. Hay que tener en cuenta que sus consideraciones sobre la belleza se dan siempre en el marco de discusiones más que nada teológicas. Es decir, las consideraciones, por ejemplo, los textos de los que vamos a sacar las citas concretas de Santo Tomás y de San Alberto Magno están repartidas que si en la Suma Teológica, en la Suma contra Gentiles, es decir, están por allí diseminadas. Se formulan explícitamente, sí, pero siempre en el marco de discusiones teológicas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en este preciso instante, porque el contexto en el que se va a gestar la definición de belleza que va a manejar San Alberto Magno, ¿sí? Uno de los grandes problemas en los que estaban abocados los teólogos sistemáticos de la Edad Media, bueno, no siempre los sistemáticos, sino los teólogos en general, los filósofos escolásticos de la Edad Media, era la lucha contra los gnósticos y los maniqueos. Esta es una lucha que mantuvo la Iglesia, incluso desde sus inicios. Como se sabe, San Agustín, incluso Plotino, una de las grandes influencias de San Agustín en el neoplatonismo, ya había dado argumentos en contra de los gnósticos a este respecto, porque los gnósticos y los maniqueos, o sea, hay diferencias entre ellos, pero básicamente los maniqueos mantienen que el mundo es una lucha constante entre dos principios increados que afectan incluso a la divinidad misma, que son el bien y el mal. Es decir, existe una sustancia buena, existe una sustancia mala, que están en constante conflicto en el mundo, y eso es lo que determina, pues bueno, la bondad en el mundo, la maldad en el mundo y demás. Los gnósticos, bueno, hay diferencias entre secta y secta gnóstica, pero digamos, por ejemplo, contra las que formulaba sus argumentos Plotino, o incluso San Agustín, defendían de plano que el mundo en el que vivimos era malvado, pues. Podemos exponer rápidamente, así, simplemente como curiosidad, no tiene mucho que ver con esta línea en concreto, pero como dato, hay un argumento en concreto que se encuentra en Plotino y que allí pasa ya también a San Agustín, que es un argumento en contra el hecho de que los gnósticos consideren este mundo como malvado. Los gnósticos consideraban que el mundo era malvado porque era corruptible, porque sus sustancias eran imperfectas, porque podían llegar a desaparecer, a morir, básicamente por eso, por el hecho de que no eran eternas. Eran de por sí feas, malas, malvadas, eran eso, imperfectas. Y el argumento que esboza Plotino y San Agustín es el siguiente. Para que algo sea corruptible, es necesario que primero haya algo que se pueda corromper. Es decir, si corromperse es volverse malo, para que algo se vuelva malo,
primero tiene que haber sido bueno. Entonces, que tú me digas que este mundo es malo porque todo se corrompe, es una contradicción en términos, porque primero para corromperse en un principio tuvo que haber sido bueno. Entonces, eh, contra esas ideas estaba todavía formulando argumentos la escolástica al momento en el que San Alberto Magno gesta sus ideas sobre la belleza. Entonces, mientras que los maniqueos y los gnósticos querían dotar al mundo de una propiedad metafísica que hacía parte de él, o el mundo entero, malvado, los escolásticos se esforzaron por hacer lo contrario, que era demostrar objetiva y metafísicamente la bondad del mundo. Y el arma conceptual que se va a utilizar en este momento, ya en época de San Alberto Magno, es el concepto de los trascendentales. Entonces, bueno, los trascendentales es un desarrollo que se hizo de lo que se conoce como la teoría o la ontología ilemórfica de inspiración aristotélica, que consiste en propiedades que son coextensivas al ser. Es decir, donde haya ser, hay una propiedad de esas, y donde hay una propiedad de esas, hay ser, son convertibles entre sí. Entonces, bueno, para dar la definición que vamos a estar manejando de los trascendentales, podemos decirlo de la siguiente manera. Los trascendentales son las propiedades generales del ser. Son atributos coextensivos al ser. Donde haya ser, habrá una de estas. Y algo que cabe destacar es que para muchos autores los trascendentales son distinguibles entre sí solamente secundum rationem, es decir, según la razón. Dado que donde haya, por ejemplo, en este caso concreto, bondad, habrá ser, el hecho de que el ser de alguna forma se diferencie de la bondad, ocurre mediante la razón. Pero dado que siempre van juntas, no es como que haya una diferencia entre ellos. Entonces, bueno, en este contexto vamos a dar una definición del bien, para luego pasar al bien como trascendental, y en ese marco es que vamos a entender la postura de San Alberto Magno. Entonces, la definición que da, la definición de bondad, que un autor conoce como Felipe el Canciller, es la siguiente. El bien es el ser considerado bajo su perfección, en su eficaz correspondencia con el fin hacia el que tiende. Todo lo que tiene ser es bueno, todo lo bueno tiene ser. El bien es una forma de considerar al ser. Entonces, bueno, es en esta atmósfera que se gestan las ideas estéticas de San Alberto Magno. Y si bien en este momento concreto estamos haciendo referencia a la bondad, ya veremos por qué llega un momento en el que es muy importante. Entonces, la cuestión es la siguiente. Porque si al principio estamos hablando de que para luchar contra los gnósticos y los maniqueos, los escolásticos se vieron en la necesidad de extender la bondad a todo aquello que sea, a todo aquello que tenga ser, ¿en qué influye esto? En la discusión respecto a ideas estéticas, ideas acerca de lo bello. Influye de la siguiente manera. Porque llega un momento en el que los escolásticos tienen que responder a la siguiente pregunta. La escolástica tenía un gusto impresionante por la definición clara, es decir, por distinguir perfectamente un término de otro, por saber en qué sentido se dice algo y exactamente a qué se está refiriendo y por qué se dice lo que se dice. Entonces, no bastaba simplemente como dejar en el aire, bueno, todos los seres son buenos, venía ahora a preguntarse también, ¿es la belleza un trascendental? Y si es la belleza también un trascendental, ¿qué diferencia lo bello de lo bueno? Es en este contexto que San Alberto Magno va a definir su postura. Entonces, bueno, para saber qué postura va a tomar San Alberto Magno respecto a lo bello como un trascendental y de qué forma podría diferenciarse de lo bueno, vamos a leer un fragmento que lo resume muy bien. Es la siguiente. El bien inhiere a lo bello por el hecho de que se encuentran en el mismo sustrato, pero difiere del modo en que los entiende la razón. El bien se distingue de lo bello según su intención. Es decir,
En este caso, lo que está afirmando San Alberto Magno, es decir, la postura que mantiene San Alberto Magno, es que donde haya bondad habrá belleza, y eso, lo mismo, donde haya belleza habrá bondad. Pero que la razón por la que se distinguen es precisamente la razón humana. Es decir, entre bueno y bello no hay precisamente una distinción, ambos están fundados sobre la realidad metafísica de los entes concretos, pero la diferencia que se da mediante el razonamiento, se da mediante la razón. Entonces, una vez que se ha dicho que todo aquello que es bueno es bello y todo aquello que es bello es bueno, y sabiendo que la definición entre estas dos se da mediante la razón, ha llegado el momento de establecer racionalmente bajo qué forma difieren lo bueno y lo bello. Es decir, volvamos a la definición que daba Felipe el Canciller. Es decir, si decimos que los trascendentales son propiedades coextensivas al ser que se diferencian mediante la razón, hay que decir de qué forma la razón los diferencia. O sea, no basta con decir, bueno, el ser y lo bueno son diferenciados por la razón, simplemente como una frase, sino que hay que explicar, ok, entonces de qué forma diferente la razón entiende lo bueno de lo que es. Entonces, para poner por ejemplo la definición de Felipe el Canciller, decía Felipe, el bien es el ser considerado bajo su perfección, en su eficaz correspondencia con el fin al que tiende. Es decir, esa es la forma en la que la mente diferencia al ser, o puede concebir de forma diferente el ser y lo bueno. Entonces, de la misma forma en que Felipe el Canciller tuvo que definir de qué forma o bajo qué concepto la razón diferencia entre ser y bueno, a pesar de que estén siempre unidos y sean recíprocamente convertibles, San Alberto Magno tiene también que definir, tiene que restringir el área al que se va a adscribir lo bello. Es decir, muy bien, lo bello y lo bueno están en el mismo sustrato y son convertibles el uno y el otro entre sí, pero ahora hay que diferenciar de qué forma la razón diferencia lo bello de lo bueno. Es decir, qué es lo que hace que lo bello sea bello y de qué forma la razón entiende lo bello. Entonces, aquí cito a San Alberto Magno. La esencia universal de lo bello consiste en el resplandor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Sigue San Alberto Magno. Así como la belleza del cuerpo requiere que haya una debida proporción de los miembros y que el color resplandezca sobre los mismos, del mismo modo, ojo con esto, del mismo modo, la esencia universal de la belleza exige la recíproca proporción de lo equivalente a los miembros del cuerpo, sean estos partes o principios de cualquier cosa sobre la que resplandezca la luminosidad de la forma. Es decir, aquí como vemos, está implícita la idea seminal de Aristóteles de lo bello como lo ordenado, lo proporcionado, lo que tiene una coherencia interna, a la que se está introduciendo la definición específica, es decir, la sutileza, el desarrollo de relacionar dicho orden con la forma sobre la materia de la que se compone la sustancia concreta que se ha considerado bella. Entonces, de este modo, la belleza de las sustancias concretas se va a fundar, o sea, las características objetivas que hacen que las cosas sean bellas, ¿sí? Lo que hace bello a lo bello, se va a fundar sobre la realidad formal de las sustancias concretas. Es decir, más allá de cuáles criterios hagan que las cosas sean bellas, el hecho de que algo sea bello depende de características que son predicables de la forma, porque es la forma la que organiza, la que da simetría, la que da cierta coherencia interna a los materiales de los cuales se compone la sustancia concreta. Okay, entonces, una vez expuesta, muy sucintamente, naturalmente, las posturas de San Alberto Magno respecto a la belleza, antes de exponer las consideraciones de Santo Tomás sobre la belleza, creo que para establecer en qué se van a diferenciar con las de San Alberto Magno, es decir, digamos, las sutilezas que van a diferenciar la definición de belleza de la de Santo Tomás, de la de San Alberto Magno, creo que es conveniente resaltar algunos aspectos que
que son fundamentales en el espíritu del tomismo, del sistema filosófico de Santo Tomás. Entonces, bueno, vamos primero a hacer una serie de consideraciones generales en las que están más o menos de acuerdo la mayoría de los tomistas respecto al espíritu filosófico de Santo Tomás, y yo creo que eso nos va a dar un marco en el cual podemos entender las definiciones de Santo Tomás, las pequeñas sutilezas, a veces son solo 2 o 3 palabras que introduce dentro de las definiciones, que ya hacen una diferencia de consideración respecto a las de su maestro San Alberto, que sin embargo es el que le hereda no solamente el aristotelismo, sino gran parte de los problemas y categorías de las que Santo Tomás luego se va a encargar. Entonces, el espíritu del tomismo, ¿sí?, consiste, diría yo creo que se puede resumir diciendo lo siguiente. La forma en la que Santo Tomás entiende la filosofía, es decir, la forma en la que se da el filosofar, depende mucho de los sentidos. Y para Santo Tomás, la comprensión de la estructura inteligible del mundo es el resultado de la reflexión que se da sobre los datos que nos suministra la experiencia. Es decir, los sentidos vienen a ser la ventana a través de la cual el intelecto puede aprender las sustancias concretas y por tanto todo filosofar, toda reflexión, toda síntesis, toda abstracción parte de los datos que nos suministran los sentidos. De esa forma, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, lo primero que es conocido por nosotros en el estado de nuestra vida presente es la naturaleza de la cosa material que es el objeto de nuestro entendimiento. Es decir, Santo Tomás entiende que la reflexión se debe dar sobre la estructura de las sustancias concretas, que son las cosas materiales que a su vez nos llegan son a través de los sentidos. Entonces, aquí continúa Santo Tomás, y cito, nuestro conocimiento natural tiene su principio en los sentidos y por ello solo puede llegar, o sea, el entendimiento natural solamente puede alcanzar hasta donde la reflexión sobre lo sensible pueda llevarle. Es decir, en buena parte por esto, que Santo Tomás hace su distinción entre filosofía y teología. Claro, aquí no vamos a entrar mucho en esos detalles, tampoco vamos a hablar de cuestiones muy interesantes del tomismo, como la distinción entre esencia y existencia, todas esas discusiones que están vivas actualmente todavía. Pero sí, digamos, para Santo Tomás, incluso en el conocimiento respecto a una realidad que podría estar tan alejada de los sentidos como es Dios, nuestra reflexión hacia Dios parte de los sentidos, y es a través de los datos que nos suministra la experiencia que Santo Tomás intenta demostrar la existencia de Dios, y es precisamente esto lo que hace en las 5 vías de lo que se conoce como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pero hay cuestiones de Dios de las que solo podemos tener noticia, de las que solo podemos estar seguros, porque nos son reveladas por la gracia divina, por la misma palabra de Dios que está inscrita en la Biblia. Porque eso, para Santo Tomás, el conocimiento de las grandes realidades abstractas, de las realidades que están así muy lejos de los sentidos, parte de la realidad que nos muestra los sentidos. Y estando naturalmente Dios tan alejado de los sentidos, pues el camino hacia allá es un camino en el que la razón empieza a sentirse un poco como extraña, porque no está, por decirlo con palabras de Copleston, no está como en su casa, reflexionando sobre cosas que sean tan abstractas y que estén tan alejadas de los sentidos. De hecho, dice Santo Tomás que cuando se piensa sobre realidades abstractas, uno siempre tiende a hacerlo a través de imágenes, a través de cosas que estén relacionadas con nuestros sentidos, porque nuestra razón, o sea, las ideas que tenemos, los conceptos que formamos, siempre se dan en base a los datos que nos suministra la experiencia. Bueno, de hecho, por eso es que cuando Santo Tomás habla de la naturaleza del ser divino y de las cosas que le son propias, de sus propiedades, por así decirlo, muchas veces hablamos casi que en sentido negativo, es decir, no decimos tanto lo que Dios es, sino lo que no es, según lo que entendemos por nuestra experiencia. Entonces, bueno, para cerrar, tener en cuenta esto con lo que vamos a decir adelante. Para Santo Tomás son los sentidos en su contacto con las cosas materiales la que pone el entendimiento en contacto con las cosas y lo que le suministra los materiales para la formación de sus ideas. Esto no va a ser diferente en cuanto a la idea de la belleza. Entonces, bueno, una vez expuestas estas breves consideraciones sobre el espíritu tomista, en el que no estamos exponiendo ninguna distinción esencial, no estamos dando
nada así muy académico respecto al tomismo, sino simplemente el espíritu de su filosofía, vamos a hablar ahora sí de la concepción estética de Santo Tomás, de la idea de belleza que se encuentra repartida en el corpus tomista. La sutileza que introduce Santo Tomás aquí está en lo siguiente. Como ya vimos, para San Alberto Magno, la belleza era un dato metafísico, era una propiedad estable de ser, y ya vimos por qué tenía que ser así, porque estaba ligado a los trascendentales, y esto venía de las discusiones de las que ya hemos hablado. Y por tanto formula una idea de belleza que es, si se quiere, rigurosamente objetivista. Es decir, la belleza de las cosas, al estar ligadas a su forma, resplandece, incluso si nadie la ve. Esta es la cuestión. Es decir, la belleza no necesita ser aprendida para seguir resplandeciendo bellamente. Entonces, para Santo Tomás no va a ser, o sea, Santo Tomás no va a decir específicamente que la belleza es enteramente subjetiva, pero sí va a poner la objetividad de las cosas bellas en relación con un sujeto cognoscente. Entonces, para resumir, mientras que en San Alberto Magno la belleza es eso, era un dato metafísico, era un resplendor ontológico que se hace patente, o sea, se manifiesta, aunque nadie lo vea, pues para que la forma, como ya vimos, la belleza de San Alberto Magno estaba ligada a la forma, pero para que la forma irradie su efecto organizante sobre la materia, no necesita que nadie la vea, eso es natural. Santo Tomás, sí, defiende la causa objetiva de la bella, pero al ponerlo en relación con la mirada de un sujeto cognoscente, realiza la siguiente definición. Aquí vamos a citar ya concretamente la idea que Santo Tomás tiene de lo bello. El bien, y aquí está Santo Tomás estableciendo la diferencia entre bueno y bello, al igual que su maestro San Alberto Magno, solo que como ya veremos introduce algunas sutilezas allí. El bien se refiere al apetito, ya que buenas son las cosas que apetecen. En cambio, lo bello se refiere al poder cognoscitivo, pues se llama bello, ojo con esto, se llama bello aquella cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la debida proporción. Ojo de nuevo, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas. Entonces, como ya vemos en su propia definición, a diferencia de San Alberto Magno, Santo Tomás hace mucho énfasis en el tema de los sentidos, en el hecho de que para tener noticia de que algo es bello, para que algo resplandezca como bello, sí, tiene que tener características formalmente objetivables de belleza, pero también tiene que estar en relación con un sujeto que las perciba como bellas mediante los sentidos. Y así continúa Santo Tomás. Pulcra sunt quae visa placent. Esa es la fórmula que Santo Tomás da de lo bello. Bellas, pulcra significa eso, bellas. Bellas son las cosas que placen a la vista. Ya vamos a hablar del significado concreto de esto, pero es precisamente esta misma definición la que Joyce cita en su conversación con el decano de estudios en el retrato del artista adolescente. Y bueno, ya cuando terminemos todo este periplo por la historia de la línea aristotélico-tomista San Alberto Magno de la belleza, vamos a empezar a tener más relación con los textos de Joyce. Entonces, como ya vemos, hay una diferencia sutil, pero aún así una diferencia entre las definiciones que da Santo Tomás de belleza, la consideración que tiene de la belleza Santo Tomás con la de su maestro, San Alberto Magno. Entonces, más allá de que Santo Tomás admita que lo que hace bello algo es una propiedad formal y objetiva de la cosa bella, hace el matiz de que solamente podemos tener noticia de que algo es bello, es decir, la manera en que algo puede ser determinado como bello, es en su conexión con un sujeto cognoscente, que aprende las cosas, que en su aprehensión de las cosas se deleita y tiene agrado. Entonces, vamos a hablar un poco de estas distinciones. Pulcra sunt quae visa placent. Visa, ¿sí? Significa aquello que es visto. Visa placent, eso es lo que agrada a la vista, pero en este caso vista en diversas partes del corpus
de Santo Tomás, el corpus tomista, es interpretado no literalmente como vista, sino como aprehensión. Como aprehensión, de manera que puede englobar tanto la vista de una cosa bella como la aprehensión, digamos, por ejemplo, mediante el oído, escuchar una pieza musical que sea bella. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente, no estamos diciendo que Santo Tomás sea un subjetivista completo respecto a la belleza. Lo que estamos diciendo es que Santo Tomás introduce la sutileza, ¿verdad? De la siguiente, y es que, ok, la belleza depende de un hecho formalmente objetivo, dato metafísico de las cosas, pero ¿cómo vamos a saber, o sea, cómo vamos a tener noticia de que algo es bello si no es porque nos place a los sentidos? Es decir, las cosas son bellas porque nos placen a los sentidos y placen a los sentidos porque su estructura, la estructura de su sustancia, esa combinación de materia y forma, cumple con ciertas características. Pero tenemos noticia o llegamos a saber de que cumplen con ciertas características porque primero no placen a nuestra vista, a nuestro sentido. Entonces, ya sabiendo cuál es la definición que tiene Santo Tomás de la belleza y que se diferencia de lo bueno, Santo Tomás establece también tres criterios, por así decirlo, que tiene que tener la realidad formal de una sustancia concreta para ser considerada como bella. Entonces, citamos a Santo Tomás. Para que haya belleza, se requieren tres condiciones. Primero, la integridad, pues lo inacabado, por ser inacabado, es feo. Segundo, la debida proporción y armonía. Por último, la claridad, y así lo que tiene un color nítido se llama bello. Entonces, bueno, ya vamos a pasar por eso, vamos a ir de nuevo matizando con Joyce, pero aquí es cuando Santo Tomás establece, digamos, los tres criterios que tiene que tener la realidad formal de algo para ser considerado como bello. Y son, para los que hayan leído El retrato del artista adolescente, si no lo han leído, aprovechen el Bloomsday para leerlo y se leen también el Ulises de una vez, sabrán que son las que Joyce cita. En este caso es importante que hagamos una breve definición de lo que esos tres criterios significan para Santo Tomás, para que al final del video seamos capaces de ver de qué forma se diferencian la forma en la que Joyce los utiliza. Entonces, empecemos por el principio. La vamos a decir en este orden. Vamos a empezar por proporción. Después vamos con integritas y al final vamos a dejar la claridad. Tiene estas dos razones y es porque, primero, en Santo Tomás la integridad se entiende mejor a partir de la proporción y en Joyce, como ya veremos más adelante, la proporción es la parte de Joyce, tal y como él la utiliza, que más se parece, que más está apegada a lo que sería la interpretación canónica de la doctrina tomista. La integritas de Joyce no tiene nada que ver con la integritas de Santo Tomás. Y en la claritas ocurre algo que es muy interesante, porque en la claritas Joyce, vamos, introduce una sutileza, o sea, hace una especie de definición que es casi que, vamos, es lo que haría un estudiante de teología del siglo XIII-XIV, vamos, de primera fila. Ya veremos por qué. Entonces, en principio la proporción. Vamos a dar una definición concreta. La proporción puede entenderse como el fruto de la relación entre la materia y la forma. Es decir, la proporción es la adecuación de una cosa a sí misma. Es decir, la adecuación de las cosas que componen a la sustancia a aquello que hace que la sustancia sea como sea. Es decir, la relación entre materia y forma. Es esta correcta relación lo que garantiza la coherencia interna del objeto, de manera que ninguna de las partes que la componen desentone. Entonces, digamos, un ejemplo así muy al gusto tomista podría ser, por ejemplo, la proporción humana. Es decir, la forma, ¿sí?, que compone a los seres humanos, como ya hemos visto, bueno, tiene ciertas características y
las diferencias, esto ya es una cuestión tomista, pero las diferencias entre dos sustancias que tienen una forma similar muchas veces no puede ser atribuida a la forma misma, sino que el principio de individuación para Santo Tomás se da en la materia. Es decir, es la doctrina de la materia asignata quantitate, es la materia el principio que individúa dos objetos que en principio tienen formas similares. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga los brazos demasiado largos, llega un momento en el que, bueno, los brazos de cierta medida guardan cierta proporción y hasta cierto punto son agradables a la vista, son bellos, como puede ser, por ejemplo, los que se exhiben en las estatuas griegas o romanas. Pero a partir de cierta medida, cuando ya son muy largos o quizás demasiado cortos, deja de ser bello y la realidad material de la sustancia como que no se adecua a sí mismo a la forma que lo hace ser como es. Entonces queda fuera de proporción y deja por tanto de ser bello. O digamos, es menos bello que si estuviera acorde con la proporción que la hace ser lo que es. En relación con la proporción podemos entender el segundo criterio, que es la integridad, que es, para decirlo en dos palabras, es la presencia en el todo orgánico de todas las cosas que concurren a definirlo en cuanto tal. Es decir, es la unión perfecta de todo lo que constituye un ente sin que le falte nada de lo que hace ser lo que es. Entonces, llegando de nuevo con la idea de proporción, y en este caso de la falta, es decir, que no le falte nada, puede ser, por ejemplo, quizás una persona o una estatua, eso que le falte un brazo. Aquí, digamos, no estamos tratando de ofender a nadie, pero digamos que en ese caso no es tan bello una estatua a la que le falte un brazo como podría ser una estatua que tenga sus brazos completos. En ese sentido es menos perfecto y es por tanto menos bello también. Por último está el criterio de Claritas. Para definirlo, podríamos decir que la Claritas es la automanifestación de la forma organizante, es la capacidad expresiva de la propia sustancia, es la luz que sube de su elemento formal. Entonces, esta es quizás la parte un poco más abstracta, esto de autoexpresión de la sustancia concreta, pero Santo Tomás da un ejemplo que me parece a mí que es muy bonito, que es en los mártires, cuando resplandece la figura de un mártir, que hemos visto por ejemplo en tantas pinturas, ese halo de luz que los recubre, que refulge de ellos, que viene de su sustancia concreta, ten en cuenta lo siguiente. Para Santo Tomás, así como también lo era para Aristóteles, la forma de los seres humanos es el alma. Es decir, el alma es lo que hace que los seres humanos sean tal y como son. En el caso de Aristóteles y de Santo Tomás es el alma racional, es lo que hace que los seres humanos sean como son, más allá de que luego se individúen materialmente. Pero la cuestión es la siguiente, teniendo en cuenta que la forma es el alma y la materia, de aquello de lo que se compone el cuerpo, que está informado por la forma del alma, Santo Tomás pone el siguiente ejemplo, y es que en los mártires la gloria del alma redunda de su aspecto corpóreo y es la gloria de su alma la que los hace resplandecer, la que hace que llamen la atención, aquello que brilla en la sustancia concreta de los mártires. Vale, hasta este punto espero hayamos cumplido con lo que al principio dije que era el primero de los objetivos de este video, que era descubrir la génesis y la estructura de las ideas estéticas, de las ideas de belleza que se exponen en el corpus tomista. Ese era el primero de los objetivos. Y el primero de los objetivos es el que nos permite ahora cumplir con el siguiente de los objetivos, que es demostrar o hacer patente la forma en que el Joyce utiliza los términos estéticos de Santo Tomás difieren de la propia doctrina tomista. Entonces es en este punto en el que vamos a hacer más referencia al texto que estamos relacionando del joven Joyce con la doctrina tomista, que es el texto de eso del retrato del artista adolescente. Es en este momento cuando vamos a citar más a Joyce, cuando vamos a leer párrafos concretos de la doctrina tomista. Muy bien, entonces aquí, al menos en la edición que tengo yo, edición de Oveja Negra,
en la página 232 es cuando Stephen, en conversación con uno de sus compañeros, expone el uso que él da, que él mismo llama atomismo aplicado, de las categorías estéticas que utiliza Santo Tomás para hablar de la belleza. Entonces, dice Stephen Dedalus: terminaré lo que estaba diciendo acerca de la belleza. Las más satisfactorias relaciones de lo sensible deben por tanto corresponderse con las fases indispensables de la aprehensión estética. Ojo con esto, y aquí empieza como una especie, la especie de herejía joyciana. Porque en Santo Tomás eso no está en ninguna parte. Si podemos encontrar estas, habremos hallado las cualidades de la belleza universal. Aquí no dice, y aquí hace una cita en latín, lo cual yo traduzco así: 3 cosas son precisas en la belleza: integridad, armonía y luminosidad. La luminosidad es lo que él traduce por claritas, lo que nosotros traducimos por claridad, y armonía es lo que él traduce por proporción. Entonces, y pone un ejemplo concreto. Para ver esa cesta, tu mente necesita, antes que nada, aislarla del resto del universo visible, que no es la cesta misma. La primera fase de la aprehensión es una línea trazada en torno al objeto que ha de ser aprendido. Una imagen estética se nos presenta ya en el espacio o ya en el tiempo. Lo que es perceptible por el oído se nos presenta en el tiempo, lo visible en el espacio. Pero temporal o espacial, la imagen estética es percibida primero como un todo delimitado precisamente en sí mismo, contenido en sí mismo sobre el inmensurable fondo de espacio o de tiempo que no es la imagen misma. Es decir, en este caso, la integridad, que en Santo Tomás es un hecho de perfección sustancial, en Joyce es el primer paso de la aprehensión y además es un hecho de limitación espacial. Es decir, como ya vemos, la integridad de Joyce tiene muy poco que ver con la integridad de Santo Tomás. Continúa Joyce: después pasas de un punto a otro llevado por las líneas formales de la imagen. La aprendes como un equilibrio de partes dentro de sus límites. Sientes el ritmo de su estructura. En otras palabras, a la síntesis de la percepción inmediata sigue el análisis de la aprehensión. Habiendo sentido primero que es una sola cosa, pasas a sentir que es una cosa. La aprendes como un complejo, múltiple, divisible, separable, compuesto de sus partes y armonioso en el resultado, en la suma de ellas. Esto quiere decir consonancia. Esto hace referencia a lo que Santo Tomás llama eso, proporción. Como ya vemos, bueno, en la idea de orden, de coherencia, de algo que está bien organizado, una sustancia ordenadamente constituida, Joyce sigue completamente la doctrina que va desde Aristóteles hasta Santo Tomás. Es la parte en la que más se parece. Pero la parte que a mí más me interesa es la parte esta de claridad, en la que Joyce lo siente. La significación especial de la palabra claritas resulta bastante vaga, dice Stephen. Santo Tomás emplea un término que parece ser inexacto. A mí me tuvo desorientado por mucho tiempo. Te podría llevar a creer que el de Aquino había pensado en una especie de simbolismo o idealismo según el cual la suprema cualidad de la belleza sería una luz extraterrena, de cuya noción la materia no sería más que una sombra, de cuya realidad solo sería un símbolo. Continúa Stephen. Pensaba yo que claritas quisiera decir el descubrimiento y la representación artística del universal designio divino o una fuerza generalizadora que nos llevaría a convertir la imagen estética en universal, que la haría extrarradiar sus propias condiciones. Pero todo esto es literatura. Vemos aquí una especie de realismo en Joyce. Mi explicación es la siguiente. Una vez que has aprendido la cesta de nuestro ejemplo, tomándola como una sola cosa, y después de haberla analizado con arreglo a su forma, de haberla aprendido como cosa, lo que haces es la única síntesis que es lógica y estéticamente permisible. Ves entonces que aquella cosa es ella misma y no otra. La luminosidad a la que se refiere Santo Tomás es lo que la escolástica llama quidditas, la esencia del ser. Entonces vemos que aquí
es una sutileza completamente, porque, claro, identificar la claridad con la cuidita es algo que no hizo propiamente Santo Tomás, y Joyce lo está haciendo, y no es del todo ilícito, o sea, es una interpretación que es interesante en este caso. Como ya vemos, Joyce tiene, en los tres principios, tiene una interpretación que se ciñe muy bien al corpus tomista, tiene otra que no tiene nada que ver con el corpus tomista, y una tercera que podría ser un aporte muy interesante. Entonces, para que nos entendamos, cuiditas, decían los escolásticos, es lo que la cosa es. Es decir, definida es lo que la cosa significa, es la esencia de la cosa misma. Entonces, claro que para Joyce, la última de las fases estéticas, sea que la cosa irradie su propia esencia, es decir, su propia definición, que te muestre qué es lo que es y por qué lo es una cosa que no está precisamente en Santo Tomás, pero que podría ser una interpretación muy interesante. Bueno, después de semejante periplo, a través de las ideas estéticas que se desarrollan desde Aristóteles, pasando por la Edad Media hasta llegar a Santo Tomás y de allí hasta Joyce, espero sinceramente que haya quedado claro lo que las ideas de belleza, las posturas sobre la belleza que adquirieron tanto Santo Tomás como San Alberto Magno, como Aristóteles, y qué es lo que las diferencia de Joyce. Este video es un poco un ejercicio para mí mismo. Llevó un estudio, conllevó muchas lecturas, leí varios manuales y textos concretos de Santo Tomás, varios libros también sobre historia de la belleza en la época medieval, literatura también sobre Joyce. Y digamos, este video es una especie de un ejercicio para ver si, siguiendo la máxima de que el que entiende algo es capaz de explicarlo, viendo si yo mismo puedo explicar, a ver si yo mismo me convenzo de que yo entendí este tema. Entonces, espero que haya quedado bien respecto a esta cuestión. Y nada, al momento de subir este video, seguramente estaremos en domingo 16. Yo estoy grabándolo un jueves para que me dé tiempo de editar y todo esto. Y quería lanzarlo justamente en conmemoración o en celebración del Bloomsday, que es eso, el 16 de junio. Me parece también curioso, esto sí que no tenía planeado hacerlo, no fue a propósito. Me parece interesante que, siendo un video que se trata acerca de Joyce y se publique el día de Joyce, que es el Bloomsday, se publique también un domingo, que es el día en el que se da la misa, hablando de Santo Tomás y San Alberto Magno. Entonces, bueno, no deja de ser para mí curioso. Una de las cosas que voy a hacer, me gustaría hacer esta dinámica, es que algunas horas después de subir este video voy a poner una cajita de preguntas en mi historia en Instagram. El enlace a mi perfil de Instagram se los voy a dejar abajo. Si quedó alguna duda o tienen algún comentario o quieren hacer alguna acotación particular, pueden dejármelo en esa cajita de preguntas y después podemos hacer un video respondiéndolas. Entonces, bueno, con esto cerramos el video.